Bueno, continuamos con la segunda parte de la primera clase. Hasta ahora vimos la concepción platónica de la ciencia, que nos planteaba que la ciencia son leyes verdaderas, sólidamente fundamentadas, probadas, y le contrapusimos esa visión, la concepción de la ciencia más moderna, que plantea que la ciencia está compuesta por hipótesis o conjeturas que son provisorias y que son falsadas, que son posibles de ser falsadas. Luego continuamos con la teoría aristotélica de la verdad, la teoría correspondentista de la verdad, que básicamente es la visión que más coincide con el sentido común, en el sentido que plantea que las afirmaciones verdaderas son aquellas que coinciden con la realidad, las afirmaciones falsas son aquellas que no. Una definición muy sencilla es decir de aquello que es, decir de aquello que no es, que no es. En fin y al cabo es una visión de bastante sentido común. Y luego planteamos que nosotros en metodología de las ciencias vamos a usar a las teorías científicas como nuestra unidad de análisis y no a las disciplinas científicas que se definen tal vez por el objeto de estudio, pero dado que los objetos de estudio en la ciencia fueron cambiando a lo largo del tiempo, como vimos un par de ejemplos y vamos a ver más en clase, nosotros vamos a definir a nuestro objeto de análisis como en las teorías y vamos a ver por qué una teoría es aceptada o no. ¿Qué hace que se justifique o que se acepte como científico una teoría? Eso va a ser nuestro objetivo de análisis dentro de la metodología de la ciencia. Bueno, vamos a continuar. Una de las más comunes diferencias y debates que se dan dentro de la metodología de las ciencias es el debate acerca del dualismo metodológico. Es decir, el debate sobre que las ciencias sociales, por un lado, mientras que las ciencias naturales o exactas, por el otro, tienen dos métodos completamente distintos. Vamos a leer para esto una pequeña cita del discurso Nobel que dio Milton Friedman, que es un economista estadounidense, premio Nobel en el año 76, y en el discurso donde recibió el premio sacamos este pequeño extracto. Cuando el Banco de Suecia estableció el premio Nobel para la ciencia económica en 1968, sin duda existió, y sin duda todavía hoy existe, un profundo escepticismo, tanto en la comunidad científica como en el público general, acerca del apropiado o no de tratar a la economía como si fuera una ciencia semejante a la física, la química y la medicina. Estas son consideradas como ciencias exactas, en las cuales el conocimiento acumulativo y objetivo resulta posible. La economía y las demás ciencias sociales son consideradas ramas de la filosofía antes que ciencias propiamente dichas, inmersas en valores desde el vamos porque tratan de la conducta humana. ¿No requieren las ciencias sociales, en las que los investigadores analizan su propia conducta y la de sus congéneres, métodos de investigación diferentes a los de las ciencias físicas y biológicas? ¿No deberían ser juzgadas con criterios diferentes? Esta postura de que, por un lado, las ciencias sociales y por el otro las ciencias naturales tienen que ser juzgadas de forma distinta, es lo que se conoce como dualismo metodológico. Básicamente, lo que plantea es que, ya que el campo de las ciencias sociales es más complejo y no se puede aspirar al mismo tipo de precisión, no se puede aspirar al mismo tipo de objetividad, el método, la metodología que tenemos que usar para poder distinguir una hipótesis científica de la que no es, o poder distinguir el conocimiento válido del que no lo es, tiene que ser esencialmente distinto de que utilizan las ciencias naturales. Ahora bien, vamos a continuar con la cita de Friedman. En lo personal, nunca he aceptado esta idea. Creo que refleja una incomprensión no tanto acerca de la naturaleza y las posibilidades de la ciencia social, como de la naturaleza y las posibilidades de la ciencia natural. En ambas no existe un conocimiento verdadero, solo hipótesis tentativas que nunca pueden ser probadas, sino que únicamente pueden fallar en ser refutadas. En ambas, el cuerpo de conocimiento positivo crece solo por el fracaso de una hipótesis tentativa para predecir los fenómenos que intenta explicar, emparchando esa hipótesis hasta que alguien sugiera alguna conjetura novedosa que encapsula el fenómeno problemático de manera más elegante y hacia el infinito. En ambas, el experimento es a veces posible y a veces no, como en la meteorología. En ambas, ningún experimento puede ser jamás completamente controlado y la experiencia ofrece muchas veces evidencia que es equivalente a la del experimento controlado. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Lo que dice es que, evidentemente, Friedman no está de acuerdo con el dualismo metodológico. Él lo que dice es que la metodología de la ciencia tiene que ser la misma para todas las ciencias.
que tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, las hipótesis científicas no son leyes verdaderas u objetivas, sino que son hipótesis o conjeturas falsables. Son las mejores conjeturas que tenemos hasta el momento. Las hipótesis nunca pueden ser probadas de forma definitiva. Nunca vamos a tener una verdad final. Sino, solamente pueden ser sometidas a distintas pruebas y podemos fallar en refutarlas. Podemos intentar refutarlas muchas veces y siempre fallar, y eso nos va a dar más confianza acerca de la hipótesis que estamos teniendo, pero eso no nos garantiza de que esto sea la ley verdadera. Y esta es la visión que acá un poco Friedman está planteando. Entonces tenemos un proceso donde vamos a ir corrigiendo las hipótesis hacia el infinito y nos vamos a ir acercando hacia la verdad en el límite, pero nunca vamos a alcanzarla. Una cosa también muy interesante que vamos a ver mejor en la clase, que plantea es que los experimentos realmente nunca pueden ser completamente controlados. E incluso en las ciencias naturales, muchas veces tenemos experimentos que simplemente no podemos hacer. No se puede hacer cualquier tipo de experimento. La realidad nos impone muchas limitaciones con las cosas que podemos experimentar, más allá de todos los avances. Y aún así, el experimento más sofisticado nunca llega a controlar del todo todos los factores. Y siempre puede surgir en un futuro alguna visión o algún problema que nos demos cuenta que un experimento del cual estábamos confiando en realidad tenía un problema. Y a su vez, la propia realidad o la propia historia a veces nos ofrecen situaciones que son como experimentos naturales. Y esto va a ser muy importante en las ciencias económicas. Muchas veces es posible que suceda algún evento que se asemeje a algún experimento. Que suceda algo que afecte a un grupo de población con características similares y las afecte de forma desigual. Y de esa manera nosotros podemos ver, teniendo un grupo de control y un grupo de tratamiento, como si fuese un experimento, cuáles son los resultados de eso que afectó. Esto lo vamos a discutir mejor en la clase. Básicamente esta postura que acabamos de nombrar se conoce como el falibilismo o falsacionismo, son sinónimos, que es la postura que defendía el filósofo alemán Karl Popper. Por otro lado, vamos a ver el tema de la verdad y el conocimiento de la verdad. Nosotros ya definimos lo que era el valor de verdad de un enunciado, según la visión aristotélica, que es si se corresponde o no con los hechos. Ahora bien, esta es una propiedad que es objetiva del enunciado. ¿Qué quiere decir? No depende del sujeto. El enunciado puede ser verdadero o falso. El sujeto no tiene que ver en eso. Ahora, el conocimiento de la verdad es algo muy distinto. Y esto es algo que tenemos que diferenciar. El conocimiento de que un enunciado sea verdadero o falso va a depender del sujeto. Entonces, y acá está el tema, ¿se puede establecer de una vez por todas y definitiva la verdad o falsedad de un enunciado? La respuesta es que no. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un enunciado universal. Supongamos que decimos todos los planetas giran alrededor de una estrella. Este es un enunciado universal porque potencialmente nos estamos refiriendo en realidad a un conjunto potencialmente infinito de planetas. No sabemos cuántos hay. Y si quisiéramos verificar esta hipótesis, tendríamos que ver a todos los planetas, hoy, verificarlo para todos los planetas, y para el futuro, de que no vaya a ser así. Con lo cual, esta hipótesis no se puede verificar. Lo que sí podemos hacer es refutarla. Si viéramos un planeta que no gira alrededor de una estrella, como de hecho hoy hay distintas observaciones, hay un debate acerca del punto, pero se considera que existen planetas errantes, que son planetas que fueron expulsados de sistemas solares y rondan por la galaxia, digamos, sin estar orbitando alrededor de una estrella. Bueno, en ese caso es falsa la hipótesis. Esta hipótesis pasaría a ser falsa. Entonces acá estamos introduciendo algo que después lo vamos a ver mucho más en detalle, que se llama el principio de asimetría entre verificación y falsación. Que básicamente lo que nos está diciendo es que es mucho más fácil o es posible falsar una hipótesis, pero no es posible verificarla, en el sentido de darla por verdadera, en el sentido final. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle. Entonces,
Y ahora hay un par de definiciones, que esto cuando lean el capítulo 1 de Klimovsky lo van a ver, en que un par de diferencias. Nosotros podemos decir que un enunciado está verificado, que un enunciado esté verificado significa que hay pruebas concluyentes de que es verdadero. Que un enunciado esté refutado significa que hay pruebas concluyentes para establecer su falsedad. Pero hay distintos niveles que Popper llama confirmación y corroboración. Básicamente, cuando tenemos pruebas de que un enunciado podría ser verdadero, pero no son concluyentes, podemos decir que eso está confirmado, que una hipótesis está confirmada. Y por otro lado, la corroboración es todavía menos decisiva, es decir, son pruebas menores de que sea verdadero. Entonces, en un orden de importancia tenemos la verificación, como ya la verificación final, la confirmación y por último la corroboración, en una escala de importancia, digamos. Todo esto nos deja como conclusión que uno tiene que tener una actitud prudente hacia el conocimiento. Es decir, que el conocimiento científico, incluso el conocimiento más avanzado que tenemos hoy en día de la ciencia, es factible de ser falsado, es factible de ser refutado. Entonces, esta actitud nos hace plantearnos frente a la ciencia de una forma mucho más humilde, de una forma mucho más prudente. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy es el de los tres contextos, que esto es parte de un trabajo que inició un filósofo y científico alemán, Hans Reichenbach, en la década del 30, en su libro Experiencia y Predicción. Básicamente, él llama la atención, para el análisis de la ciencia, en distinguir en dos contextos. Por un lado, el contexto de descubrimiento y por otro el contexto de justificación. ¿Qué es cada cosa? El contexto de descubrimiento se refiere al conjunto de circunstancias que dan origen a una hipótesis. Es decir, al problema de cómo se descubre una hipótesis. Al contexto. Es decir, el contexto psicológico, económico, social, político, que rodea a cómo una hipótesis se inventó. Es decir, es cómo le llegó la idea al científico. Cómo surgió, puede ser tanto desde los factores psicológicos, vamos a ver varios ejemplos. Puede venir de un sueño, puede venir de un comentario, puede ser inspiración. Entonces, en este punto, vamos a ver que no hay un método para generar ideas. Esto es una intuición creadora, digamos. Entonces, el contexto de descubrimiento trata del problema del origen. Por otro lado, distinguimos lo que es el contexto de justificación. Es decir, una vez que la hipótesis ya está pensada, ya está creada, en el contexto de justificación lo que vamos a ver es el conjunto de razones que justifican si la hipótesis va a ser aceptada o no, o si va a ser rechazada. Es decir, ¿cómo es que se justifica la hipótesis? En este punto no vale todo, claramente. Acá tenemos que ser muy rigurosos y aplicar la mayor severidad. Este va a ser el punto donde la comunidad científica va a poner el ojo. No nos importa o no nos va a importar a los fines de la materia y a los fines de la metodología de las ciencias el contexto de descubrimiento, cómo es que una hipótesis surgió, sino que nos va a importar el contexto de justificación, cómo podemos justificar si esa hipótesis va a ser aceptada o no. Básicamente, esta lista no es exhaustiva, sino el tipo de problemas con los que nos vamos a enfrentar es: ¿esta hipótesis se adecúa a la evidencia empírica que hoy disponemos? ¿Esta hipótesis es compatible con las mejores teorías que ya tenemos? ¿Hace predicciones novedosas y que además puedan ser testeadas? Y también si es lógicamente coherente. Es decir, si las relaciones entre la evidencia empírica y la hipótesis son lógicas, cumplen con ciertos requisitos de las relaciones lógicas. Como les decía, la comunidad científica va a centrarse en el contexto de justificación. Entonces, dentro de la comunidad científica, no se va a criticar a un científico por cómo se le ocurrió la idea, sino a la idea en sí y si es justificable. Este va a ser donde va a estar puesto el eje.
A su vez, la metodología de la ciencia, que es lo que nosotros vamos a ver, se va a centrar en este segundo contexto. Y vamos a dejar de lado el contexto de descubrimiento, que ya es un problema de la psicología de la ciencia, o la sociología de la ciencia, no de la metodología. La metodología se va a ocupar de ver qué criterios hay detrás para elegir o aceptar una teoría por sobre otra, y qué criterios hay detrás para demarcar lo que es ciencia y lo que no es. Eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de este curso. Y por último hay un tercer contexto, una pequeña aclaración. Reichenbach no habló de 3, sino de 2 contextos. El tercer contexto fue agregado más tarde por distintos filósofos, pero es de utilidad también para pensarlo. Básicamente, el último contexto sería el contexto de aplicación, que es la utilidad, las aplicaciones que tiene el conocimiento. O sea, las razones éticas, las razones prácticas o técnicas con las que se evalúa cómo se aplica una teoría científica. Entonces, acá lo que vemos es básicamente cuál es el uso que se le da a esa hipótesis en la práctica. Y esto también lo vamos a ver mejor en la clase. El tema hay críticas a esta visión. Básicamente, esta división en 3 contextos es una división un tanto arbitraria, muy importante, pero obviamente no tiene límites tan precisos. La crítica de Kuhn es que los 2 contextos, en particular el de descubrimiento y el de justificación, no son del todo independientes, están mucho más entrelazados en la práctica cotidiana de la ciencia, y muchas veces uno afecta al otro, con lo cual estudiarlos por separado puede ser a veces confuso. Entonces, en primer lugar, esto lo vamos a ver mejor en la clase, esta discusión, pero lo que es importante acá es distinguir entre los 2 contextos claramente, para cuando nosotros vayamos a analizar una hipótesis científica, no discutamos quién lo dijo o en qué contexto se descubrió, sino la hipótesis en particular. Eso es lo que la ciencia va a intentar hacer. Bueno, pequeñas definiciones, pequeñas distinciones. Acá nos alejamos un poco de la definición que da Klimovsky cuando lo lean de epistemología. Básicamente, nosotros vamos a ver, filosofía de la ciencia es el campo más general, está en el plano más abstracto, es el más abarcativo. Filosofía de la ciencia se plantea problemas como: ¿se puede conocer? ¿Existe la realidad por fuera de nuestra percepción? Todo ese tipo de discusiones son muy interesantes, no las vamos a abordar en el curso. Una rama dentro de esta filosofía de la ciencia es la epistemología, que trata del conocimiento más en general, ya que no todo conocimiento es científico. La epistemología se ocupa del conocimiento, de juzgar los estándares para determinar qué cosa es conocimiento, sea científico o no sea científico. Y lo que nosotros vamos a estudiar es, dentro de eso, la metodología de la ciencia, que son los criterios para aceptar o rechazar hipótesis. Vamos a ver luego 3 problemas que están relacionados a la metodología de la ciencia. Por un lado, ¿cuáles son los criterios para distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia? ¿Cuáles son los criterios para considerar si una hipótesis o un modelo son buenos o malos? El problema de los valores epistémicos. Y por último, el problema de qué representa un avance científico y qué no, qué es un estancamiento científico. Todos estos problemas los vamos a ver en profundidad luego en la clase, y continuaremos con más videos también.